Muy buenas tardes, son las 8, un mercado alcista frente a todo lo que se podía esperar en la última semana, a la espera de que mañana Powell le dé un mensaje claro al inversor en esa reunión de la Reserva Federal alrededor de cómo ve la fotografía a medio y largo plazo. La clave fundamental está también en el petróleo. Frente a la previsión de ascenso en el precio, todo lo contrario, desde septiembre caída del 10%, y en estos momentos se ve una fotografía clara en negativo del petróleo en el entorno de los $85 el Brent, de los 80 el West Texas. Es una de las claves fundamentales. El Banco Mundial dice que un movimiento en Oriente Medio que ponga en tensión la fotografía puede llevar al precio del petróleo al entorno de los $160, pero en el corto plazo hay alguien que se está forrando por el camino. Se llama Rusia. En el último dato, la última semana, los últimos datos que tenemos de ventas de petróleo ruso, el movimiento es de un incremento espectacular. Hasta el punto que la pregunta que hay que hacerse es si está incumpliendo el pacto que junto con Arabia Saudí llevaba para reducir la cantidad de producción y elevar el precio del petróleo. Parece todo lo contrario. El movimiento de aumento, de resurgir de ese precio del petróleo hacia los 90 y pico dólares hace un par de semanas, ha llevado a Rusia a llenar, pero de una manera evidente, los ingresos, las arcas, porque el veto del petróleo ruso no funciona, pero Rusia sí sigue vendiendo, y en este caso como si no hubiera un mañana. En este entorno, cuidado, porque Rusia parece estar incumpliendo el acuerdo con Arabia Saudí de mantener baja la producción para subir el precio, pero lo hace de una manera táctica. En cuanto el precio baje un poco, volverá a actuar como cártel con Arabia Saudí y con los miembros de la OPEP. El otro punto fundamental del día, cae el oro, por cierto. No mucho, pero cae el oro por debajo de los $2.000. Y caen también los rendimientos del 10 años americano. Por lo que toda la fotografía se va centrando en Oriente Medio. Pero antes, una parte de la fotografía gira hoy hacia Europa, que entra en barrena, que se detiene, que se le para el motor, que se gripa el motor. El PIB del tercer trimestre, comunicado por Europa, cae un 0,1%, menos 0,1%, mientras que la inflación, que también cae, lo hace hasta el nivel del 2,9%, el nivel más bajo en más de 2 años. ¿Más de 2 años? Es antes de la guerra de Ucrania. Estamos ahora, que parece que estamos alcanzando un nivel bajo, 2,9% de la inflación, en el nivel que teníamos en 2 años. En septiembre, octubre, noviembre del 21. Es decir, antes, cuando nos decía Lagarde que la inflación era pasajera. Entorno en el que entra Europa, un entorno muy complicado, tipos altos, más tiempo, puede que al final tenga que reconocer el Banco Central Europeo que esto no es Estados Unidos y tenga que bajarlo de una manera agresiva. Y el punto o el ejemplo que, aunque no todo Holanda es Europa, nos lleva en esta segunda clave, nos lleva a apuntar hacia ese aspecto. La inflación holandesa en el nivel más bajo desde que hay registros. No toda Europa es Holanda, pero el movimiento de Holanda le lleva ya en términos negativos en una situación deflacionaria en el que apunta a que gran parte de la economía europea empieza a vivir el entorno de la presión deflacionaria, que por ejemplo desde Frankfurt distintos institutos como el IIF estaban diciendo desde hace mucho tiempo que podía ser el cambio de torna rapidísimo para el Banco Central Europeo, hasta tal punto que tuviera que poner en duda lo de tipos altos durante mucho tiempo y se diera cuenta de que no puede emular a la Reserva Federal, porque la economía europea no es la economía estadounidense y en ese entorno tener un problemón de altura. El otro punto fundamental viene alrededor de cómo la Inflation Reduction Act empieza a ganar un cuerpo importante en Estados Unidos para atraer inversiones. Toyota invertirá otros $8.000 millones en la planta de baterías de Carolina del Norte, la mayor inversión de una empresa extranjera en automoción desde la entrada de la Inflation Reduction Act, lo que marca de qué manera Estados Unidos está atrayendo a una parte de la inversión extranjera
pero nadie se atreve a decir que mediante un entorno de dumping, sino con estímulos. A partir de ahí, ojo, porque la guerra sigue teniendo una fotografía fundamental. Los mediadores apuntan que Hamás liberaría, mediadores que están ahora mismo en la negociación, sobre todo de Qatar, liberaría Hamás en los próximos días a los rehenes extranjeros. Lo están diciendo los mediadores en esa negociación para intentar rescatar a una parte importante de todos los rehenes, que suman más de 230. Entraremos enseguida en las claves de la guerra, pero antes creo que merece especial atención las palabras de Botín en la jornada de hoy, en las que apunta que no es ciencia cuántica, la presidenta del Banco Santander, pero que hay que pagar impuestos, pero si se paga demasiado impuestos, al final la gente se marcha. Gente, empresas. Pero en este entorno es importante poner cómo se pone el foco en una situación, en una fotografía en la que apunta Botín que en este entorno hay que pagar impuestos, porque es evidente. Bueno, es evidente ahora, hace 100 años no era evidente el movimiento de tener que pagar impuestos. Pero una vez que el Estado ha visto impuestos, que bien se vive, en ese entorno, y luego sí pondrán excusas de los servicios públicos, pero no es el único razonamiento, la única razón para este entorno. El punto fundamental que plantea Botín es que si se paga demasiado al final, se pierde una agencia tributaria, un entorno tributario que sea eficiente. No pasa solo en España, ahora mismo está pasando en gran parte del mundo. Pero creo que hay que hacer una reflexión profunda sobre estas palabras de Botín, de la Patricia Botín, alrededor de cómo un exceso de impuestos, por encima del 50% de todo lo que gana un trabajador, o por encima de un 25% de lo que gana una empresa, desincentiva hasta tal punto que el trabajador y la empresa se marchan. Se puede optar por otra cosa, pero la realidad es que la ciencia económica apunta muy bien hacia ese escenario de confiscación. Mundo en guerra. Ya han visto cómo los mediadores dicen que los rehenes pueden ser liberados en breve, en los próximos días. Llevan diciéndolo ya mucho tiempo. Llevan diciéndolo varios días. Vamos a ver cómo lleva o cómo avanza esa negociación, donde Qatar está jugando un papel fundamental y es importante para el entorno geopolítico. A partir de ahí, ojo a lo que está viniendo o lo que está diciendo Amnistía Internacional. Dice que al menos en 9 casos está acusando a Israel de usar fósforo blanco contra civiles en la frontera del Líbano. Al menos en 9 casos, Amnistía Internacional acusa a Israel de estar usando fósforo blanco contra civiles en la frontera del Líbano. Ya saben, sobre todo por lo que hemos vivido en el último año y medio alrededor de la guerra de Ucrania, que se considera un crimen contra la humanidad. De tal manera que hay que esperar a las pruebas presentadas por Amnistía Internacional, sobre todo ante la ONU, para ver si pudiera llegar una condena, porque la expresión que una parte del mundo árabe está pidiendo es una extensión o una intervención de la Corte Penal Internacional, alrededor de que, sobre todo, si estos hechos de Amnistía Internacional acusando a Israel de esos 9 casos por ahora de uso, o hasta ahora, de uso de fósforo blanco, detectados por Amnistía Internacional, que la Corte Penal Internacional pueda intervenir. Ojo con el movimiento que puede generar una acusación por parte de la Corte Penal Internacional si llegara. En este entorno, Israel en la guerra sigue avanzando en esta tercera fase, luchando contra Hamás mientras profundiza su entrada de tropas en la Franja de Gaza, en ese movimiento que está llevando sobre todo a que grupos tanto de Yemen como del Líbano estén también atacando a Israel. Ha conseguido hasta ahora Israel detener esos ataques, sobre todo aéreos, pero tanto en Yemen como en Líbano dicen que van a seguir hasta que acabe la invasión. Mientras Estados Unidos ha pedido durante el día a Irán que deje de apoyar a estos grupos, grupos terroristas, de tal manera que, es lo que ha dicho Estados Unidos, que deje de apoyar a estos grupos terroristas Irán, sobre todo si uno de esos ataques acaba en Estados Unidos, acaba con algo de algunas tropas o algunas instalaciones de Estados Unidos. Si eso llega a ser así, dice que actuará rápido y en consecuencia. Han visto a Blinken en negocios televisión más o menos a las 3 de la tarde, hora española, en esa comparecencia con muchas protestas
mientras estaba produciendo, en el que sigue insistiendo en los grandes mensajes de Estados Unidos alrededor de la ayuda y la necesidad también de, bueno, un alto el fuego, pero muy condicional. Egipto dice ahora que puede recibir a un gran número de palestinos heridos, de tal manera que abra la puerta del Sinaí a una parte de los que hayan estado afectados, hayan estado en hospitales, de tal manera que permitiría de esa manera no solo la entrada de la ayuda humanitaria, sino la salida de palestinos heridos desde la zona de los hospitales de Hamas. Sube la bolsa, baja el petróleo, baja el oro, baja también el 10 años americano, sube el dólar, cae el euro, sube el dólar, cae el euro, por la percepción de que Estados Unidos y Europa no son lo mismo, y no solo eso, sino que Europa tiene un problemón sobre todo de crecimiento. Una pequeña pausa de publicidad y vemos con Sergio Fernández y también con Javier del Valle toda la fotografía de cómo avanza la jornada, y enseguida con Daniel Lacalle analizamos crisis de deuda y otras cuestiones fundamentales, y a partir de las 9:30, dentro de 1 hora y 20 minutos prácticamente, Gabriel Montalto con todo el detalle de cómo está avanzando esta jornada en los mercados y el análisis de lo que está sucediendo. Enseguida volvemos.